Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Hoy nos metemos de lleno en una semana que, cambió la historia. La semana final de Jesús. Vamos a usar los textos bíblicos que tenemos para explorar qué pudo haber pasado el miércoles de esa semana. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Un debate sobre la cronología que siempre hemos escuchado. Nuestra misión hoy es desentrañar qué nos dicen estos textos y si eso podría, ajustar cómo vemos la última cena, la crucifixión y la resurrección. Exactamente. Es que al mirar con lupa los detalles, los tiempos, la cultura que describen los textos bíblicos, la comprensión se vuelve mucho más rica, más profunda. Sí, y los propios textos nos dan una pista curiosa al empezar. Venimos de un domingo de Ramos, lunes, martes, muy activos, ¿no? Con mucha enseñanza, mucha confrontación. Y de repente parece que hay como un bache, una pausa antes de la última cena. No se detalla tanto qué hacía Jesús o dónde estaba exactamente. Ajá. Juan, por ejemplo, pasa bastante rápido por ese lapso. Sí menciona algo importante, la incredulidad de la gente, que seguía ahí a pesar de todo lo que habían visto. Entonces, la idea de que algunos eventos ocurrieran el miércoles es una posibilidad. Quizá por esa falta de detalle en los días previos. No sé. Podría ser. Aunque, ¿dónde estaba Jesús enseñando cada hora de esos días? Quizá no es lo central. El verdadero punto de debate, el meollo del asunto, está en la secuencia de los grandes eventos. La cena, la cruz, la tumba, la resurrección. Totalmente. Ahí es donde la cosa se pone compleja. Ahí es donde surgen las preguntas más serias al comparar todos los relatos. A ver, hablemos de eso. La línea de tiempo que casi todos conocemos es jueves por la noche, la última cena. Sí. Viernes por la tarde, la crucifixión. Ajá. Y domingo por la mañana, tempranito, la resurrección. Esa es la cronología, estándar o más difundida. Pero cuando lees con atención los textos bíblicos, como dices, saltan preguntas. Primero, esta que mencionábamos, un miércoles entero ¿cómo? De silencio, sin actividad registrada en una semana tan intensa. Suena un poco raro, ¿no? Sí, llama la atención esa aparente pausa en medio de la tormenta, por decirlo así. Pero la pregunta más fuerte, creo yo, viene de las propias palabras de Jesús. ¿Te refieres a lo de los 3 días y 3 noches? Exacto. Él predijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Jonás en el pez. Y ahí es donde siempre me ha costado, a mucha gente le cuesta, encajar las cuentas. Si muere el viernes por la tarde y resucita el domingo por la mañana. Pues cuentas una noche, viernes noche, un día completo, sábado, otra noche, sábado noche, y ya está resucitado el domingo por la mañana. ¿Dónde están las 3 noches completas? Claro, falta una noche, o incluso 2, dependiendo de cómo cuentes el inicio. No cuadra exactamente con 3 días y 3 noches. No cuadra de forma literal y completa. Y eso ha llevado a buscar otras lecturas, otras posibles secuencias que sí armonicen todos los datos de los textos bíblicos. Y ahí entra la propuesta alternativa que mencionan algunos estudios basados en los textos. ¿Cuál sería? La propuesta es que la última cena no fue el jueves, sino el miércoles por la noche. Y por lo tanto, la crucifixión y la sepultura habrían ocurrido el jueves. O sea, adelantar todo un día. Miércoles noche, la cena. Jueves, la cruz. Eso es. Y para entender por qué esto podría ser viable, hay que recordar un par de cosas claves sobre las costumbres judías de la época, tal como las reflejan los textos. A ver, explícanos eso. Primero, fundamental, el cómputo del día. Para la cultura judía de entonces, el día no empezaba a medianoche como para nosotros, sino al atardecer. La puesta del sol marcaba el inicio del día siguiente. Ah, claro. O sea, la noche precede al día. Miércoles al atardecer ya era jueves para ellos. Exactamente. Así que miércoles por la noche es en realidad el comienzo del jueves según su calendario. Eso es crucial. Entendido. ¿Y lo segundo? Lo segundo son las fiestas de Pascua, el Pesaj. Había 2 muy ligadas, tanto que a veces se usaba el nombre Pascua para ambas. Estaba la Pascua propiamente dicha, el 14 del mes de Nisán. Ese día se sacrificaba el Cordero Pascual.
Y justo después, empezando la noche del 14, que ya era el inicio del 15 de Nisán, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. El primer día de esta fiesta, el 15 de Nisán, era un día de reposo muy especial, un día de gran solemnidad o Shabbatón, independientemente del día de la semana que cayera, como un sábado extra, digamos. Vale, entonces, día 14 de Nisán, sacrificio del cordero por la tarde. Esa misma noche empieza el día 15, que es el primer día de los panes sin levadura, y es un día de reposo especial, una fiesta solemne. Precisamente. La comida de Pascua, con el cordero sacrificado el 14, se comía esa noche, que ya era el inicio del 15. Ok, ya veo la complejidad. ¿Y cómo se conecta esto con la última cena y la propuesta del miércoles jueves? Aquí viene lo interesante. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen algo que parece clave. Afirman que los discípulos prepararon la Pascua el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual. Espera, ¿el primer día de los panes sin levadura? Pero acabas de decir que esa fiesta empezaba el 15, después de sacrificar el cordero el 14. Exacto. Ahí está la posible clave interpretativa. Si ese primer día se refiere no al 15 ya empezado, sino al día en que comenzaba todo el proceso, o sea, el 14 de Nisán, el día del sacrificio. Ah. Entonces la preparación que hacen los discípulos sería durante el día 14 de Nisán. Y si siguieron el cómputo judío, empezaron esa preparación quizás al inicio del día 14, que sería nuestro miércoles por la noche o jueves muy temprano. Vale, entonces, si preparan el jueves temprano, día 14, la cena que tienen esa noche, miércoles noche según nuestro reloj, sería antes de la cena oficial de Pascua. Esa es la interpretación que propone esta alternativa. Que la cena de Jesús con sus discípulos fue una comida de compañerismo, muy significativa, sí, pero celebrada la noche del miércoles, inicio del jueves 14, judío, antes de la hora oficial de la cena de Pascua, que sería la noche siguiente, jueves noche, inicio del viernes 15, judío. Y con esa idea en mente, cobra un sentido brutal la frase de Jesús en esa cena, ¿no? Cuando dice, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Exacto, y añade, «Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Claro, si él sabía que iba a morir crucificado más tarde ese mismo día, el jueves 14, no iba a poder comer la cena de Pascua oficial, la del Cordero, que era el jueves por la noche. Precisamente. Estaría diciendo, quería tener esta comida con ustedes, esta mi Pascua, antes de mi sufrimiento, porque la Pascua oficial ya no la celebraré aquí. Es una despedida y una redefinición de la Pascua en su propia persona. ¡Guau! Eso sí que le da un peso diferente a esas palabras. Y hay más. El Evangelio de Juan, que a veces parece tener una cronología un poco distinta, aquí aporta datos que refuerzan esta idea del jueves como día de crucifixión, día 14. ¿Cómo cuáles? Bueno, durante la última cena, cuando Judas se va, los otros discípulos piensan que Jesús le mandó a comprar lo necesario para la fiesta. Si la cena que estaban teniendo ya fuera la cena de Pascua, ¿qué necesidad había de comprar más cosas para la fiesta? Sugiere que la fiesta principal aún estaba por venir. Buen punto, sí. Luego, a la mañana siguiente, cuando llevan a Jesús ante Pilato, los líderes judíos no entran al pretorio. ¿Recuerdas por qué? Para no contaminarse, ¿verdad? Exacto. Para no contaminarse ritualmente y así poder comer la Pascua. Todavía no la habían comido. Si fuera viernes y la cena hubiera sido el jueves noche, ya la habrían comido. Esto sugiere que la comida pascual aún era esa noche que venía, jueves noche. O sea, que el juicio y la crucifixión estarían ocurriendo durante el día de preparación de la Pascua. Justamente. Y de hecho, Juan lo dice explícitamente. Llama al día de la crucifixión la preparación de la Pascua. No el día de Pascua, sino el día de preparación, que era el 14 de Nisán, el día en que se sacrificaban los corderos. Vale. Entonces, recapitulando los argumentos de Juan, lo de Judas comprando, lo de no entrar al pretorio para poder comer la Pascua después, y llamar al día preparación de la Pascua, todo parece apuntar a que la crucifixión fue el día 14, jueves. Eso es lo que sugiere fuertemente esta lectura de los textos bíblicos puestos en conjunto. Y si esto es así, ¿cuál es la implicación más grande?
Más allá de ajustar el calendario. La implicación teológica es... Enorme. Jesús no solo muere durante la Pascua, sino que Él mismo es el Cordero Pascual perfecto. ¿En qué sentido? Piensa en el Cordero de Pascual original, el de Egipto. Tenía que ser escogido en un día específico, el día 10 del mes, y sacrificado en otro día específico, el 14, por la tarde. Ajá. Si Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén el domingo, que según algunos cálculos podría corresponder al 10 de Nisán, el día de escoger el Cordero. ¡Wow! Como siendo seleccionado. Exacto. Y si murió el jueves por la tarde, que sería el 14 de Nisán, entonces muere precisamente en el día y a la hora en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo para la cena de esa noche. O sea, Él no celebra la Pascua comiendo un cordero. Sino que Él se convierte en el cordero sacrificado. El cumplimiento perfecto del símbolo. Muere como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el momento exacto que la propia ley señalaba para el sacrificio del cordero simbólico. Exacto. Es impactante pensarlo así. El nivel de detalle, de cumplimiento... Y hemos puesto una crucifixión y sepultura el jueves por la tarde. Ahora sí permite contar las 3 noches. Jueves noche la primera, viernes noche la segunda, sábado noche la tercera. Exactamente. Y resucita el domingo por la mañana, después de haber cumplido literalmente las 3 días y 3 noches en la tumba. Esta cronología alternativa parece resolver esa tensión matemática y a la vez profundiza enormemente el significado teológico de la muerte de Jesús como el Cordero Pascual. Tiene mucho sentido. Mucho sentido. Ahora, mientras todo este drama cronológico y teológico se está gestando, digamos entre miércoles noche y jueves, ¿qué más pasaba? Porque dijimos que un miércoles silencioso sonaba raro. Claro. Los textos no dejan ese día completamente vacío, aunque el foco principal esté en la trama de la Pascua. Lucas, por ejemplo, nos dice que Jesús pasaba el día enseñando en el templo y las noches se retiraba al Monte de los Olivos. Y la gente madrugaba para ir a escucharlo al templo. O sea, seguía activo, enseñando. Había actividad pública entonces. Sí. Y es un día donde se subraya mucho la atención. Por un lado, la enseñanza de Jesús, su luz, y por otro, la incredulidad persistente. Juan cita explícitamente a Isaías, aquello de que tenían los ojos cegados y el corazón endurecido para no entender y convertirse. Es dramático. Y también menciona a algunos líderes que sí creían, pero en secreto, por miedo a los fariseos, a que los expulsaran de la sinagoga. Juan añade un comentario tremendo. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Qué fuerte! En medio de la revelación más grande, el miedo y el qué dirán pesaban más. Sí. Es una advertencia muy seria que resuena siempre. Y también tenemos lo que parece ser la última gran apelación pública de Jesús registrada por Juan. Un resumen potente de su mensaje. Creer en Él es creer en el Padre. Él es la luz. Vino a salvar, no a juzgar, aunque su palabra juzgará. Y todo lo que dice es mandato del Padre, que es vida eterna. Un cierre magistral antes de enfocarse ya en sus discípulos y en el desenlace. O sea que, aunque el foco esté en la conspiración y la preparación de la Pascua, ya sea la tradicional o esta alternativa, Jesús seguía enseñando, confrontando la incredulidad, llamando a la fe. El miércoles no fue un día pasivo. Para nada. Estaba lleno de esa tensión entre la luz divina ofreciéndose y la respuesta humana, que iba desde la fe secreta y temerosa hasta el rechazo endurecido. Y en medio de todo eso, según Lucas, Jesús envía a Pedro y a Juan, probablemente el miércoles por la tarde. A preparar el lugar para la cena, ¿no? Con esa instrucción tan curiosa del hombre con el cántaro de agua. Exacto, una señal precisa para encontrar el aposento alto. Así que incluso la logística de esa última cena se estaba preparando ese miércoles, encajando perfectamente si la cena iba a ser esa misma noche. Todo apunta a un día de intensa actividad y preparación en múltiples niveles. Entonces, para ir cerrando y poniendo las ideas en orden, la propuesta que hemos explorado, basada en una lectura detallada de los textos bíblicos y las costumbres judías de la época, sí, sugiere que la última cena pudo ser el miércoles por la noche, inicio del jueves judío, y la crucifixión el jueves, 14 de Nisán. ¿Correcto? Y esto haría 2 cosas importantes. Resolvería el tema de los 3 días y 3 noches de forma literal. Ajá. Y presentaría a Jesús muriendo exactamente como el Cordero Pascual
en el día y la hora señalados por la ley para el sacrificio. Un cumplimiento simbólico y profético impresionante. Exactamente. Es una perspectiva que, sin cambiar la esencia de los eventos, sí parece ofrecer una armonía más completa entre todos los datos textuales y una profundidad teológica aún mayor al sacrificio de Cristo. Definitivamente, da mucho que pensar. Y nos deja reflexionando, ¿no? Más allá de la precisión del calendario, cómo cambia nuestra forma de leer los evangelios si consideramos esta posibilidad. Quizá nos ayuda a ver la mano soberana de Dios, cuidando hasta el más mínimo detalle del tiempo y el simbolismo. Y también nos confronta, de nuevo, con esa incredulidad humana. Ver cómo, frente a la revelación más directa, frente al Cordero de Dios en persona, muchos endurecieron su corazón o tuvieron miedo de confesar su fe. Nos lleva a preguntarnos qué cosas hoy quizás nos impiden ver o aceptar plenamente la verdad que tenemos delante. ¿Qué miedos nos paralizan? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Una reflexión muy pertinente, sin duda. Bueno, ha sido una exploración fascinante de este miércoles de la semana final. Si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. Nos interesa mucho conocer sus ideas y preguntas. Y claro, no olviden suscribirse, compartir este contenido y dar me gusta si encontraron valor en esta exploración profunda de los textos bíblicos. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive de Huellas en la Tierra. Voces ancestrales.